Y estamos en el penúltimo sermón, en la penúltima predicación del Sermón del Monte. Nos faltará la semana que viene la de los 2 cimientos, que también es muy interesante, para cerrar el Sermón del Monte, y ya la siguiente semana el culto de Navidad con la predicación navideña, y estaremos predicando sobre lo que es el misterio de la encarnación y todos los momentos también de la Navidad. Así que vamos a tener ahora, abrir la Biblia en Mateo 7, del 15 al 23. Y dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oremos. Señor Dios eterno, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra como tú quieres, Señor, que nosotros quiera que sea expuesta, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner, Señor, en práctica tu palabra, Señor. Y capacítame a mí, Señor, también para poder exponerla tal como tú quieres, y abre los corazones, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver 3 puntos esenciales en este texto. Cuidado con los falsos maestros. Esa es la primera advertencia que nos dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los frutos son evidencia de conversión. El Señor, y el tercer punto, el Señor conoce a los que son suyos. Bueno, seguimos con la serie del Sermón del Monte. Este será el penúltimo sermón, como he dicho. Después de que Cristo enseñara sobre el reino de Dios, la oración, sobre la soberanía de Dios, el corazón del reino, sobre qué significa entrar por la puerta estrecha, como vimos la semana pasada. Hoy el Señor nos está enseñando cómo debemos vivir aquellos ciudadanos del reino. Hay una característica que tienen los habitantes del reino. Es que han entrado no por sus fuerzas, sino por la gracia del Señor, por su misericordia. Ahora, otra característica es que debe haber fruto. ¿Y qué nos referimos con fruto? ¿Qué nos referimos con frutos? Pues precisamente la evidencia de la conversión. Pues como veremos, por los frutos serán y seremos conocidos. No se puede ser cristiano y no haber habido una transformación, aunque sea pequeñita. Sabemos que no somos perfectos, que esto es un proceso de santificación. Pero es verdad que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento ya comienza a haber una pequeña transformación, se empiezan a ver pequeños frutos en nuestra vida. Primeramente lo vemos nosotros: ojo, yo antes hacía esto, o antes me parecía bien esto, y ahora algo dentro de mí me dice que no está bien. Yo antes respondía muy a la ligera y ahora algo dentro de mí me dice dominio propio. Entonces es una lucha, a veces sí, a veces metemos la pata, caemos, y esto forma parte de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Pero la pregunta sería: ¿qué nos enseña Jesús ahora? ¿Qué son los frutos? ¿Y cómo debemos vivir los cristianos? Pero la primera advertencia que nos hace, los frutos van a ser muy fundamentales y está relacionado
según la savia con la que nos alimentamos. Por ejemplo, es curioso que en esta secuencia, que a veces se puede dividir en 2 predicaciones, pero también va en una, la primera advertencia que nos hace el Señor es: cuidado con los falsos maestros. Lo primero que debemos tener cuidado es a quién seguimos, de qué nos alimentamos. Pues esto a veces va a ser consecuente con nuestra relación con Dios, sea buena o sea mala. ¿Qué quiero decir con esto? He visto cristianos, llamarse cristianos, y caer de golpe y alejarse del Señor porque empezaron a seguir a un gurú, por ejemplo. Y hoy en día, en Internet, he visto a muchos cristianos volverse locos. Bueno, muchos que se hacen llamar cristianos, volverse locos y convertirse en sectarios, porque han empezado a seguir a alguien por Internet que es pura apariencia, que la gente por Internet se puede idealizar, porque solamente vemos lo que quiere mostrar. No es lo mismo que convivir entre hermanos. El jueves pasado veíamos que, esto lo dije el jueves pasado, la semana pasada. Me acordé que fue el jueves pasado, en la lectura de Jeremías, en el sermón, en la reunión de oración, que yo decía: el Señor nos ha llamado a vivir en pastizales. Y ha puesto pastores. Hablábamos de esta analogía del buen pastor, el pastor perfecto ha puesto pastores, imperfectos, pero lo ha puesto para apacentar también esas ovejas. Como le decía Jesús a Pedro: apacienta mis ovejas en los pastizales. Estamos llamados a vivir en comunidad. ¿Qué sucede? Obviamente, el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos guía. Si estamos en una comunidad que no es sana, y tú eres cristiano, obviamente, va a decir: ojo, por aquí no es. Pero el problema viene cuando el cristiano, o aquel que dice ser cristiano, se aísla, sin acudir a ninguna comunidad, a ninguna iglesia, y empieza a consumir contenido de Internet, por ejemplo. Y no digo que todos los que predican en Internet, porque incluso la predicación esta va a Internet, no digo que todos los que predican en Internet sean falsos maestros, pero debemos tener mucho cuidado, porque he visto mucha gente caer por esto, porque hay muchos aduladores, como el falso maestro, que quiere decir, que dice lo que la gente quiere escuchar para tener sus adeptos. Y en el fondo: no, pero en Internet no cobra nada, lo hace gratis. No te engañes. Si tienes muchas visitas en YouTube te paga un buen dinero. Entonces ahí también se comercializa el dinero, el evangelio. No hace falta ir a una iglesia de la prosperidad a que te quiten el dinero, una secta, ¿no? No. Por eso hay que tener cuidado con estos falsos maestros. Partiendo de la base, todo ser humano es imperfecto. Puede que sus acciones nos hagan decepcionar de vez en cuando. Yo puedo decepcionar o con alguna decisión o con alguna metedura de pata. Pero un buen maestro va acorde con las enseñanzas del supremo maestro, que es Cristo. ¿Y a qué se refiere entonces con los falsos profetas? Cuando Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿A qué se refiere Jesús? Voy a citar a un teólogo, que a veces cito como los cuentos del abuelo Cebolleta, cito a teólogos muy antiguos, pero me gusta porque son mensajes muy actuales. Y voy a citar a Juan Crisóstomo, del siglo IV, que dice, comentando este pasaje: por lo que parece, muchas veces no solo son llamados falsos profetas los herejes, que a veces pensamos: no, alguien que sigue una falsa doctrina es un falso profeta, es un falso maestro. No, pero él dice: no solamente a los que son herejes, sino también a aquellos cuya vida es corrupta, pero que la oculta con el antifaz de la virtud. Por eso la vida del pastor, y esto, si hubiera aquí más pastores, en un sínodo, por ejemplo, yo diría esto: la vida del pastor debe ser transparente como la vida misma. No debe ser: oh, yo soy súper espiritual, vosotros me conocéis, muchas veces hablo de mi debilidad, de mi cansancio, de que yo me pongo el primero cuando meto la pata. Pero por muchas veces, como vuelvo a decir, y cuando tú sigues a alguien por Internet, y permitidme que use mucho del tema de Internet porque es un tema muy actual, se suele idealizar. Y vuelvo a decir, no digo que todos sean falsos maestros, pero hay que tener mucho cuidado. En esto
no solo se mide aquello que se enseña, que puede enseñar. Yo conozco, de hecho, profetas de internet, por llamarlo de una manera, que tienen su canal de YouTube y enseñan teología sana, enseñan una sana doctrina. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo conozco a él y su mensaje va muy lejos de lo que quiere decir. La gente que lo sigue no lo conoce, lo idealiza, y no solo uno, conozco varios, pero su corazón está lejos de lo que quiere enseñar. Porque hay odio, hay rencor, hay cizaña contra otros. Por eso Dios ha ordenado a la iglesia, lo veíamos el jueves pasado, pastizales. Y ha dado pastores que caminen cerca. Pastores imperfectos que metemos la pata, pero reconocemos la debilidad que tenemos. Y reconocemos que todo lo que se puede hacer de bien es por Él y para su gloria. Jeremías 3, del 14 al 16 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Os tomaré de cada ciudad y 2 de cada familia, y os llevaré a Sion. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Obviamente nadie es perfecto según el corazón de Dios. Es Él el que por su gracia nos capacita con conocimiento, con sabiduría, para poder guiar la grey. Dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice el Señor, no dirá más acá arca del pacto del Señor, no vendrá al pensamiento ni se acordarán de ella, no la echarán de menos ni será hecha de nuevo, porque está hablando de Cristo. Viste, aquí no tenemos el arca, ni queremos ir a Jerusalén a ver el arca, como el profeta Jeremías está hablando de algo tan actual. Y también dice el profeta Jeremías más adelante habla de los malos pastores también, lo vimos el jueves pasado. Versículo 1 al 4 dice: ay de los malos pastores, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, esto ha dicho el Señor Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis a mis ovejas y las espantasteis. No la habéis cuidado. Por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor. Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché y las haré volver a sus pastizales, las iglesias, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacientan y nunca más volverán a tener miedo ni a espantarse, y ninguna de ellas se perderá. Por eso, uno de los frutos de la conversión es que el cristiano desea estar en los pastizales, en la iglesia, conviviendo con la iglesia. Hay hermanos que yo lo digo muchas veces, y lo digo y lo repito, y se lo he dicho a quien tiene que decírselo y todas estas cosas. Hay a veces que un hermano se puede convertir en un desconocido para nosotros, y eso es triste, porque no quiere estar en los pastizales, en la iglesia. ¿Qué oveja del Señor no quisiera estar con el Señor en los pastizales? Porque allí donde está la iglesia, donde están las ovejas del Señor, aunque haya un pastor imperfecto que veis la cara, está el espíritu del pastor perfecto, que es el Señor. ¿Y qué oveja no quiere estar con el pastor perfecto? Vale, aquí se abren 2 vías. Estoy hablando, sí, no me estoy desviando del tema. Quiero abrir estas 2 vías. Por un lado, hay que tener cuidado con los falsos maestros, ¿vale? Y por otro lado, uno de los frutos que tenemos que tener cuidado, uno de los frutos que debe haber en nuestra vida, es que queremos estar, no con falsos maestros, sino con los pastores que Dios ha puesto en la iglesia del Señor, conviviendo con los demás hermanos. Todos somos ovejas. Yo también, aunque aquí tengo el título de pastor, pero yo también soy una oveja del Señor y yo quiero estar con mi Señor. Y debemos tener sabiduría. ¿Y cómo se obtiene la sabiduría? ¿Cómo podemos diferenciar la voluntad de Dios si no la voluntad, lo que vamos a ver al final? ¿Cómo yo puedo tener sabiduría en saber qué pastor es bueno y quién es un mal pastor? Pues ¿cómo se obtiene esto? Orando. Sí, orando. Pero sobre todo, ¿sabes cómo? Con el conocimiento de las Escrituras, como hacían los bereanos. No sé si habéis escuchado de los bereanos. Era un pueblo de Tesalónica muy sabio, que fíjate,
los judíos de Berea, dice Hechos 17:11, los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, perdón, me he liado. No eran de Tesalónica, eran de Berea. Eran más nobles que los de Tesalónica. Pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días estudiaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les decía. A mí me encanta cuando comprobáis en las Escrituras si lo que yo estoy enseñando es verdad o no. Porque eso es señal de que yo como pastor estoy guiando una iglesia sabia. Y como pastor me pone contento, porque los pastores vamos a rendir cuentas a Dios por esto. Cada uno rendirá cuenta a Dios por lo que Dios le ha dado, la parábola de los talentos. A qué padre le va a rendir cuenta por ser padre, a qué madre le va a rendir por ser madre, por su familia, cómo educó a sus hijos, cómo trató a su esposa, cómo la esposa trató a su esposo. Pero los pastores tenéis que orar por nosotros porque tenemos una carga más. Vamos a rendir cuenta por lo que hagamos aquí, por cómo guiamos la iglesia del Señor. Y esa cuenta es seria. Porque vosotros sois el pueblo escogido, todos somos, ¿no? El pueblo escogido, amado por Dios. Entonces, me encanta que me pongáis a examen lo que enseño, a la luz de las Escrituras. Y si hay algo que no estáis de acuerdo o tenéis dudas, que me preguntéis. Porque eso es señal de sabiduría, de una iglesia sabia, sana, que crece. Ahora bien, si yo te pregunto, no hace falta que me respondas, si no oras en tu casa, si no lees las Escrituras, si no tienes comunión con Dios, ¿cómo vas a diferenciar un pastor bueno de un pastor malo? ¿Cómo? No vas a poder, no vas a tener una base para poder diferenciarlo. Por lo tanto, el buen fruto será evidente dependiendo de dónde, cómo y con qué nos alimentamos. Como la savia del árbol. Por eso el fruto es importante. La savia es importante. La savia, obviamente, si somos cristianos, la savia me gusta ver esta relación. La savia con la que nos alimentamos es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, yéndonos a una parte más pragmática, también esa savia, ¿sabe lo que es? Con el alimento. La savia es el alimento de los árboles. ¿Con qué te estás alimentando tu corazón? Depende con lo que te alimentes, habrá buen fruto o habrá malo. Si te alimentas con un pastor que te habla de la teología de la prosperidad, que mientras más dé, más tiene, mientras no sé qué, y te pone el énfasis en lo humanista, en lo material, tu corazón va a querer conseguir metas meramente materiales que están lejos del Evangelio. Y sabes, yo tengo una teoría sobre esto. Aquellos que siguen falsos pastores o falsos profetas es porque en su corazón quieren escuchar un evangelio diferente al que Dios tiene. Un evangelio que se pueda amoldar a su pensamiento y no al de Dios. Puede estar engañado un tiempo, pero permanecer ahí es porque tu corazón realmente no quiere el evangelio de Dios. Y esto es serio, quiere decir que no eres oveja del Señor. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Y no estoy hablando de otras denominaciones, ni porque haya dones, no haya dones. No estoy hablando de esto, para mí son mis hermanos ellos. Yo estoy hablando de aquellos que siguen verdaderas sectas. Aquellos que siguen verdaderas evangelio, un falso evangelio, que hace énfasis en el yo. Me ha encantado la oración, por ejemplo, que he escuchado antes de la oración Macarena, que ha dicho que el grano debe caer al suelo y morir, una parábola de Jesús. La gente que sigue un falso evangelio realmente no quiere morir. Aquellos que siguen a Cristo quieren matar el ego para que Él pueda crecer. Y ahí es donde se van a ver los frutos. Ahí es donde se van a ver los frutos. Porque los frutos son una evidencia de nuestra conversión. Dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora mismo tú vas, por ejemplo, subes por la sierra y ves una cebuche, un olivo silvestre. No vas a coger manzanas de ahí, ¿no? O no vas a coger las aceitunas que encuentran en un olivo de esto. O vas a una higuera, no vas a encontrar fresas. Nosotros muchas veces, yo no sé de árboles, ¿vale? Lo reconozco. Pero yo muchas veces identifico un árbol por el fruto que veo, ¿no?
Esto es fácil verlo. Yo no sé diferenciar un naranjo de un limonero. Y mira que mi abuela tenía en el patio 2. Pero ¿cuándo lo diferencio que es un naranjo limonero? Cuando llega esta fecha, que ya se ve bien gordita, y veo las naranjas, naranjitas, valga la redundancia, y el limonero echando limones. Entonces, por los frutos serán conocidos. Entonces, es lo que nos quiere decir el Señor. Por los frutos seremos conocidos. La secuencia es clara. Si todos nacemos siendo un mal árbol, que no da fruto, mejor dicho, solamente podemos dar frutos si Dios nos ha concedido su gracia, su amor. Entonces, mal árbol, mal fruto. Árbol estéril no da fruto. Buen árbol, árbol fértil en el Señor, da fruto y da buen fruto. Pues solo aquellos que hemos sido salvados por el Señor, podemos ver los frutos, los buenos frutos de la fe. ¿Sabes por qué? Porque esto no parte de nosotros. Hasta los frutos es del Señor, es la gracia del Señor actuando en nosotros. Es por Él que podemos dar fruto. Como dice Pablo a los Efesios, nosotros somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Las buenas obras son los frutos, las que Dios preparó de antemano para que viviéramos de acuerdo con ellas. Hasta las buenas obras Dios las preparó para nosotros. Y ojo, un aviso a navegantes, aviso a navegantes digo a todos y a mí. El versículo 19 al 20 dice Jesús: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así por los frutos los conoceréis. Cuando tú tienes un campo, imagínate que tienes un campo y tienes un árbol que no da fruto, que está podrido, o que está ahí a punto, y llega el frío, y ¿qué haces? Lo cortas y para leña. Esto es lo que viene a decir el Señor. ¿Por qué es imposible? ¿Por qué dice el Señor? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo si soy cristiano y no hago buena obra me voy a ir al infierno? No está diciendo esto. Lo que aquí, el énfasis que nos da el Señor es que es imposible que hayas nacido de nuevo, que seas cristiano y no de buen fruto. Porque si eres cristiano, has nacido de nuevo, fruto bueno vas a dar. Si no, no eres cristiano. No has nacido de nuevo, si no das fruto. Por lo tanto, no eres del Señor y acabarás en el juicio final. Por eso es importante, hermanos, amigos, la salvación es un don de Dios, es un regalo de su gracia y amor. Por eso uno debe haber un cambio, una transformación en nuestra vida. Y si no así, no hay fruto en tu vida, debes arrepentirte e ir a Cristo, a los brazos de Cristo. Porque el Señor conoce a los suyos. Vamos de los versículos 21 al 23. Falsos maestros, buenos maestros, ya sabemos cómo tirar. Seremos conocidos por los frutos, también cómo nos alimentamos. ¿Veis la relación del buen maestro y el falso maestro? Para que después nos diga el Señor ahora lo siguiente: Él conoce a los suyos. Aquí viene una advertencia clara y relacionada a lo que hablábamos antes. El versículo 21 dice: no todo el que me dice, y esto a mí me da mucho temor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta advertencia, no sé si vosotros la habéis leído más de una vez, habéis meditado sobre ella, pero es una advertencia muy clara, hasta yo diría que hasta, permitirme que lo diga, hasta muy cruda. ¡Wow, Señor! Pero es la palabra del Señor y la amo. Y aquí la aplicación es sencilla. Por decir Señor, Señor, o ir a la iglesia cada domingo, no es garantía de conversión y de salvación. A veces hablamos de nuestros amigos católicos romanos, pero yo no hablo de católicos romanos. Yo hablo de iglesias evangélicas. Muchas de las sillas de iglesias evangélicas están ocupadas por personas inconversas, aunque lleven 20 años en la iglesia, que no han conocido el Evangelio. Está bien que no conozcas y alguien llega a la iglesia y no está conociendo al Señor todavía, lo está conociendo, no pasa nada. Lo peor es cuando pensamos que lo conocemos
y no lo conocemos. Muchos dicen, ay, gloria a Dios, la gloria sea para Dios, de Dios por aquí, Dios por allá. Incluso pueden venir a la iglesia de vez en cuando, pero por sus frutos se ve que no son buenos. Por su forma de vivir. Y no hace falta que lo vea el pastor o los hermanos, la persona misma debe verlo, que no son buenos. Y esto no se mide por la medida de oración, de comunión con Dios, que también es una forma de medirlo, sino por cómo tú actúas ante el mundo. Tu corazón está lleno de rencor, de odio, de envidia, de chisme, que estás siempre deseando que el otro caiga. No estás teniendo una comunión con Dios. Te crees que lo haces todo perfecto. El que se cree que lo hace todo perfecto es que no ha conocido a Dios. Yo, hermano, no creo que lo haga todo perfecto. Meto la pata. Por eso tengo que depender de mi Dios. Yo no me creo autosuficiente. Si yo me creo autosuficiente, no estaría aquí. El que se cree autosuficiente no ha conocido a Dios. Y es triste cuando te encuentras cristianos que se creen autosuficientes. Porque por los frutos se lo han conocido. A mí ya me dicen mucho esos frutos. Muchos viven una fe, entre comillas, conviviendo con el libertinaje. Ahí también es una evidencia de que no estás teniendo buen fruto. Quizás estás pasando por un momento malo, puede ser. Yo también lo pasé hace muchos años. Pero no puedes permanecer, no puedes ser tibio. No puede ser ni frío ni caliente, el Señor te va a vomitar de la boca. Si eres tibio, no eres del Señor. Si dices ser cristiano o cristiana, y convives con el libertinaje, con las cosas que te da el mundo, con la sexualidad abierta, y con la fornicación y con más cosas, necesitas arrepentirte. Porque tus frutos no están hablando en este momento de que eres cristiano, sino que eres del mundo. Y esto es duro, porque por los frutos serás conocido. Muchos levantan sus manos, pero su corazón está lleno de odio, incapaz de perdonar y esclavo de la mundanalidad. Tu acción no está mostrando tu corazón. Pero el corazón yo no puedo verlo, ni el que está a tu lado, ni incluso a veces tú, pero Dios se lo ve. Por lo tanto, los frutos no están siendo de cristianos. No es garantía decir, no, yo es que creo mucho en Dios, yo tengo mucha fe. No es garantía esto de salvación si no has experimentado un cambio en tu vida. Una transformación, aunque sea pequeña, que vaya floreciendo poco a poco. Fíjate, no solo basta con creer, los demonios también creen, pero no se arrepienten. ¿Viste? Podemos ser como demonios, creer y no arrepentirnos. Y ahí seremos hijos del diablo, me dijo este Dios. ¿Qué es? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y entonces quién entra en el reino de los cielos? Dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto puede ser algo profundo, y lo es, pero es más fácil de entender de lo que parece. Es hacer la voluntad de Dios, y solo los que hemos nacido de nuevo podemos hacerlo. Nadie puede hacer la voluntad de Dios si Dios no se lo ha dado. Hacer la voluntad de Dios, es decir, yo no pienso como pensaba antes. Ahora el Señor es primero. Es morir al yo. Es poner en primer lugar a Dios. ¿Qué dijo Jesús también? Cuando dice el reino, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será dado por añadidura. Es poner primero a Dios. Es morir al yo. Porque hermanos, nos llevaremos sorpresas. Nos llevaremos sorpresas. El versículo 22 y 23 dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos hacer mover el cielo y la tierra. Podemos hacer obras de caridad incluso. Podemos hacer
montar una ONG, ayudar a los demás, pero si no hay un corazón de arrepentimiento ante Dios y que vivamos conforme a su voluntad, poniéndolo primero a Él, no importa nada lo que hagamos, no son frutos de nuestra salvación. Por eso los frutos comienzan con la unión a nuestro Dios, con la unión en Cristo, que nos alimenta con la savia de su palabra y su amor, y así podemos obrar conforme a su voluntad. Y fíjate que nos llevaremos sorpresa, porque incluso habrá gente que hoy está en el ministerio, que son pastores, y aunque suene duro decir, no han nacido de nuevo. Viven como falsos maestros, los falsos maestros que hablábamos al principio, con piel de oveja, pero de lobo, sus corazones de lobo. Entonces, ¿cómo saber, hermanos, si nosotros somos salvos? La certeza de la salvación es si estamos dispuestos a vivir conforme a la voluntad de Dios, ahí es donde se van a ver los frutos. Pero vuelvo a decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es poner a Dios primero, pero que la palabra de Dios nos lo revela muy claro. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Fíjate lo que dice aquí Jesús en Mateo 10, 37 al 39. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y el que halle su vida en este mundo la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Resumir, morir el yo. Redimir todo lo que tenemos a los pies del Señor. ¿Sabes cuál es mi oración? Muchas veces. Señor, yo no quiero amar a mi hijo más de lo que te tengo que amar a ti. Porque si yo amo a mi hijo más, pierdo el foco del amor verdadero de Dios. Si yo amo a Dios por primero, sabré amar a mi hijo como Dios quiere que lo ame. Y no lo malcriaré, por ejemplo. Si yo amo a mi esposa más que a Dios, perderé el foco y la idolatraré. Si yo amo a Dios por encima de mi esposa y de mi hijo, sabré ser un padre de familia como Él quiere que sea. Dios no está diciendo, Jesús no está diciendo aquí que no ames a tu hijo, que no ames a tu padre, que no ames a tu esposa, a tu esposo. Lo que está diciendo aquí Jesús es que primero ama a Dios y sabrás amar a los demás. Y no caerás en un amor desenfocado, idolatrado. Yo no quiero que mi hijo sea un niño emperador, de esto que lo llaman, sino que Él vea a través de nosotros el amor de Dios. Y eso es amar primeramente a Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vamos a ver algunos versículos antes de terminar. Juan, por si no nos ha quedado claro qué es la voluntad de Dios. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué quiere Dios? Ve al reino de los cielos. Mira, ¿y cómo vamos al reino de los cielos? Mira a Cristo y que Él sea tu Señor y Salvador. Y que Él sea el primero en tu vida y no tu esposo, no tu esposa, no tu hijo, no tu novio, no tu novia, no tu nieto. Sea Él el primero. Que seas capaz de decir no a lo que te separe de Él. Que seas capaz de decir no, renuncio a esto por mi comunión y mi amor de Cristo conmigo. Esa es la voluntad de Dios. Fuera de esto, si no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Después tú y yo hablamos. Estás desobedeciendo a Dios. Otra prueba de la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 a 8. La voluntad de Dios es que viváis santamente. Fíjate, la voluntad de Dios es que viváis santamente. Que os apartéis, mira, escucha, que os apartéis de la inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor toma venganza de todo esto, como ya os hemos dicho y repetido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Así que el que desecha esto,
no desecha a ningún hombre, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Serio? ¿Quieres vivir conforme a la voluntad de Dios? Ya sabes, la voluntad de Dios es que viváis santamente, desechando toda inmoralidad sexual. Si algo te lleva a esto, sácalo de tu vida. Si algo te lleva a irrespetar tu cuerpo, a perder el respeto a tu cuerpo y al de la otra persona, sácalo de tu vida. Si te lleva a pasiones desordenadas, sácalo de tu vida. Porque no estáis defraudando a hombres, no estáis defraudando al pastor ni a los hermanos, sino al mismo Dios, y Dios tomará castigo de esto. Es duro a veces que habla así. ¿Qué es la voluntad de Dios? Romanos 12:2. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a actuar según la voluntad de Dios si los frutos van a venir? No amoldándonos a las cosas de este mundo, no siendo influenciados por la gente de este mundo, sino que seamos influenciados por el Espíritu Santo y seamos nosotros los que influencien a este mundo como iglesia. ¿Viste la secuencia? Así que, hermano, siguiendo esta enseñanza, veremos fruto. Y si no estás en esta línea, arrepiéntete, porque puede ser tarde. Arrepiéntete, abraza al Señor, verás fruto. Y esto será evidencia de que hemos sido salvados por nuestro buen Dios. Que Dios bendiga su palabra.